vamos a explicar un poco qué pasa en esos años, por así decirlo, de lo que queda del siglo XIX, de cómo se va formando México y qué ocurre para marcar su futuro. Aquí hay que tener presente que apenas han pasado 30 años desde que el país ha declarado la independencia y se suceden los gobiernos pues, muy breves y frágiles, ¿no? Sí. Se empieza por un imperio, se sigue por una dictadura, se aprueba una república y se establecen los bandos de liberales y conservadores, una división que se establece tarde en comparación con otros contextos europeos o latinoamericanos. Y aquí nos situamos en 1846, donde Estados Unidos ya ha comprado Luisiana y Florida, se ha anexionado Texas y ahora proyecta sus ambiciones territoriales hacia el oeste. Vale, y sabemos, porque aquí le hemos contado en otros episodios, ahí está el del intervencionismo estadounidense, creo que el de la geopolítica también de la independencia de Estados Unidos, que al final Estados Unidos la acaba declarando la guerra a México, le invade y se queda pues, con un troncho enorme del país. Pero profundicemos un poco en esto. ¿Qué le lleva a Estados Unidos a declararle la guerra a México? ¿Cuál es el motivo o el trasfondo real de todo esto? Pues usa el ataque de unos soldados mexicanos a unos estadounidenses, según ellos, en el territorio de Texas. Sin embargo, los mexicanos se defienden diciendo que era territorio mexicano. Resultado, empieza la guerra. O sea, Sí. Lo que vemos que es que a Estados Unidos le interesaba expandirse hacia el sur. Dijo, bueno, ¿cuál es el pretexto? Y iniciaron una guerra, ¿no? Apisonadora total. Como la de Efectivamente. me ha mirado mal. Me ha mirado mal y entonces pium pium, pues Claro. un poco esta idea. En poco tiempo, el ejército mucho más preparado y profesional de los Estados Unidos derrota al mexicano, que llega hasta Ciudad de México y se anexiona todo el territorio del norte, que para que os hagáis una idea, además del México de hoy en día, ocupa 6 estados del sur o del suroeste de Estados Unidos, incluyendo California y Nuevo México. Vamos a proyectar un mapa en el que se entiende perfectamente el límite de los territorios, que es esta Norteamérica antes de Estados Unidos, para que os hagáis una idea de lo grande que era el territorio mexicano hasta entonces. Y bueno, cómo el troncho grande que les comió Estados Unidos en este momento a mitad del siglo XIX, que es clave en su historia. Claro, aquí, ya digo, en ese episodio del intervencionismo creo que lo comentamos, también creo que ha salido en algún episodio de preguntas y respuestas de por qué lo hace. Estaba la cuestión de la esclavitud, ¿no? De Sí. Texas, querían anexionarse nuevos territorios para ver si eran territorios esclavistas o no. También lo veremos más adelante, y tú ya lo has esbozado, ¿no? Que el gobierno mexicano era muy débil y estas regiones eran mexicanas nominalmente, pero ahí el Estado no llegaba. Es verdad que estaban muy despobladas, eran regiones inmensas, pero bastante despobladas, con una densidad de población muy, muy pequeña, entonces relativamente conquistarlas y controlarlas pues era relativamente sencillo, también en unas lógicas de conquista del oeste, ¿no? En el que también ese territorio en general pues está en construcción, está siendo colonizado. Claro, y que Estados Unidos quería llevar gente, o sea, no quería anexionarse el territorio y dejarlo como un descampado, sino, oye, quiero tenerlo para mí porque voy a llevar gente a que viva allí. Eso, claro, le daba como mucho más afianzamiento del territorio. De hecho, empieza ahí la colonización de Texas, ¿no? Texas aún es México. Eso es. Y le deja a los americanos, a los estadounidenses, establezcan empezar allí a establecerse para, cohesionar un poco aquel territorio que estaba completamente despoblado. Lo que pasa que esto luego, como veremos, pues se les vuelve en contra. Sí, efectivamente. El resultado al final es que Estados Unidos se come la mitad de México, y de hecho, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania le ofrece a México ayudarle a recuperar esos territorios, ¿no? Si se alinea con el Kaiser, que es también uno de los motivos de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Esto es una historia muy curiosa que muy poca gente conoce, pero creo que vale la pena mencionarla. Es el famoso telegrama Zimmerman, que fue interceptado por Estados Unidos y fue, como decías, pues uno de los detonantes que provocó su declaración de guerra a Alemania, la entrada en la Primera Guerra Mundial. Y no es un tema menor, porque, claro, acabó decidiendo de una manera muy clara el final de esta Primera Guerra Mundial. Sí, o sea, es cierto que, que esto es un poco historia ficción, ¿no? Estaba estancado el frente en Europa. No sé hasta qué punto un país tan débil como México hubiese podido ser un revulsivo en la Primera Guerra Mundial para Alemania, pero bueno, el caso es que México no se o Alemania en carro. Estados Unidos. Dices, llevar todo un ejército de allí a México, en un territorio tan vasto, para volver a conquistar todos esos territorios. Sí. Ojito. No lo veo. El Kaiser se flipó un poco. Sí, el Kaiser se flipó un poco. Dijo, si cuela, y si no, pues ya está. Pero bueno, el plan ese queda en papel mojado. Pero vamos a volver sobre todo a las causas y consecuencias de la guerra que nos ocupa entre Estados Unidos y México, porque aquí México se lleva un palo bastante gordo. Claro, aquí se produce un fenómeno importante que explica en buena medida la realidad actual de México y el área de influencia de su gobierno, ¿no? Como decíamos, este vasto territorio del norte quedaba muy lejos del centro de poder que estaba en Ciudad de México, que estaba justo como en el centro del país, ¿no? A miles de kilómetros, lo que pues dificultaba enormemente el control de estos lugares, que en su mayoría además estaban muy poco poblados y cohesionados, como hemos explicado. Y
Esto, claro, pues facilitó enormemente la conquista, pero claro, al final, y también que los habitantes de esas regiones pues no les importase, entre comillas, demasiado, porque sentían a esa capital mexicana como un lugar muy, muy lejano y cuyas decisiones no les incumbían. Y lo que ocurre con esta guerra, como decíamos, pues definirá buena parte de esa identidad mexicana, porque delimitará la frontera, limitará su papel como actor en el sistema internacional y marcará la futura relación entre los dos países, que es una dinámica que seguimos viendo hoy en día. Y aquí también podemos mostrar otro mapa de esa expansión de Estados Unidos hacia el oeste, donde bueno, pues también se ve esa construcción del país y cómo ya también se delimita esa frontera de forma clara con su vecino del sur. Y vemos que México era un país en construcción que acababa de independizarse, mientras que Estados Unidos tenía un ejército profesional y una clara visión de hacia dónde quería dirigirse. Aquí vemos dos lógicas. Unas colonias estadounidenses que tienen un objetivo claro, con ese destino manifiesto que ya se está... Sí, ya una ambición imperial importante. Ya una ambición imperial importante, mientras un Estado mexicano que también está en construcción, pero que tal vez no tiene un objetivo tan claro, y eso en el fondo pues también le va a pasar factura, unido obviamente a las capacidades que también tenía. Y esto va a crear un resentimiento enorme, que hasta hoy en día aún se habla. No, es que nos quitaron más de la mitad del territorio. México aquí, digamos que entona mucho Es una herida. Sí, nos han comido la tostada. Claro. Uh-huh. Sí, pero es lo que mencionaba Alba, que creo que aquí hay una desigualdad de origen muy grande. México, un estado muy grande y muy débil, lo que al final provoca pues, que la periferia del estado sea nominalmente ese estado, pero no en la práctica, y luego Estados Unidos, que ya tenía una visión muy clara de qué quería ser, qué dirección quería tomar. Es cierto que tenía un ejército pequeñito, pero tenía muchísimos más recursos económicos, militares, políticos y demás, y al final eso pues provoca que México sea barrido, pero lo vemos en este mapa, que al final en 1845 entra Texas en la Unión, que ya era un territorio grande. Luego en 1848, pues le quita a México esos territorios que hoy son California, Nevada, Nuevo México, Arizona, o sea, estados muy potentes, y eso de hecho provocará ya la consolidación de Estados Unidos como potencia continental y no la de México, que se queda ahí como el hermano pequeño. Pero bueno, es un poco, ahí se establece quizás, ¿no?, esa relación de potencia y subordinado, ¿no?, que esa relación como desigual, que es un poco como que un chaval que está haciendo el bachillerato, pero el otro ya está con el segundo hijo, la hipoteca y coche, ¿no? Y eso, claro, pues marca mucho. Claro, y además hubo otros factores que influyeron en esa derrota, como la falta de sentimiento de pertenencia de los habitantes de estos territorios norteños con la capital, porque México seguía una forma de gobierno pues muy centralista, que además nos podemos imaginar de manera gráfica como en forma de anillos de influencia, ¿no? Que salen de la Ciudad de México y que van perdiendo capacidad de control del territorio a medida que se alejan de la capital. Es una lógica que en parte continuamos viendo hoy en día, y es que es la de una capital desconectada de partes de su país y viceversa. Y lo veremos más adelante con otros ejemplos, pero la administración parece ausente o tiene poca implantación en los estados fronterizos como Chiapas, allá al sur, donde en los años 70 nació el Frente Nacional de Liberación Zapatista. Sí, luego iremos a luego eso. Lo trataremos. O en el norte y en partes del Golfo, pues por ejemplo, ahí son los cárteles quienes controlan la mayor parte del territorio, al menos de manera indirecta o encubierta, supliendo las funciones del gobierno. Entonces, verdad. Por eso, cuando hablamos de México, muchas veces también hablamos de estado frágil. Y llama la atención porque la Ciudad de México, y esto lo puede decir Josep, es una ciudad absolutamente inmensa, es una cosa como que no tiene fin. 20 millones de habitantes, ¿no? 23. Para mí, toda el área metropolitana. Yo no la visité, pero aterricé, o sea, volé a ella y despegué de ella, y cuando la ves desde el aire no tiene fin, o sea, no está delimitada en el territorio. Oye, como Tokio. Sí, o sea, tú cuando sales, por ejemplo, despegas de Madrid. O como Coruscant. Claro. Que es esto ciudad. Esto ciudad. Pues cuando sales de Madrid, tú puedes ver Madrid delimitado en ves el campo. Ves el campo. Sí. En Ciudad de México no ocurre esto, y a mí esto me voló la cabeza completamente. Entonces llama la atención cómo algo tan grande, tan inmenso, luego en el fondo está inserto en un territorio todavía más grande que no llega a controlar. Y eso claro. es muy curioso. Claro, de hecho, cuando llegas con el avión, de repente, ¿no?, sales de las nubes y ya ves la Ciudad de México, ¿no ves? Empieza una consecución de edificios constantes y estás así 10 minutos hasta que no llegas al aeropuerto. Esto se suma que está pues, a más de 2.000 metros de altura, y esto pues refuerza aún más esa idea, ¿no?, de que llegas y ves esa capital tan extensa. Creo que tiene la calle más larga del mundo, ¿no? También Ciudad de México, creo que sí. ¿no? Es de las más largas, no es la más, pero
es de las más largas. Creo que si intentas andarla, que es una de ellas es Los Insurgentes, Avenida de los Insurgentes, creo que tienes que hacer noche. Sí, poner un campamento en medio porque si no, no llegas. Joder. Una maratón te daría o más. No, pero es que eso al final, parece aquí un poco la coña, pero eso al final te marca mucho la capacidad de gestión y la cantidad de recursos que tú tienes que destinar a proveer a esa gente de servicios, pero también a utilizarles, yo qué sé, para el ejército o para generar una economía, en fin, que es un reto importante tener una urbe o un país así, de tales dimensiones. Claro, y una cosa es controlar lo que es la Ciudad de México, su estado, ¿no? Lo que antes se llamaba el DF y ahora es la Ciudad de México, que es una nueva entidad, y luego controlar todo lo que es el Estado mexicano, todo lo que es el país. Como decíamos, tienes esa sensación de desconexión con el norte cuando tú vivías en Ciudad de México. En el anterior trabajo en el que estaba, yo trabajé en un evento que se tuvo lugar en Tijuana, y la sensación que tenía la gente que organizaba ese evento en Ciudad de México es que no tenían ni idea de lo que pasaba en Tijuana, ¿no? Realmente tenías que entrar en contacto con las entidades locales. Claro, son unas zonas fronterizas, además, un poco más complicadas porque es donde realmente opera el narcotráfico. Entonces, tienes esa sensación de no sabemos realmente qué está pasando allí, tenemos que informarnos. Ciudad de México es una cosa y los estados fronterizos es otra. Lo mismo ocurre con el sur, Chiapas y los zapatistas, como decías tú, Alba, y aumenta, ¿no? esa sensación de que es un estado como una matriosca, ¿no? Un estado además dentro de otro. El centro de México es como muy montañoso y eso no sé si supone una dificultad geográfica de relacionarse con lo que es la periferia, que es o ya la costa o ya la llanura que te da Estados Unidos. Quiere decir que para una ciudad, yo qué sé, de Laredo y demás, es más fácil relacionarse y más cómodo relacionarse con Estados Unidos que con su propia capital. Sí. Y eso marca las dinámicas, lógicamente. Exactamente. Y, por ejemplo, lo vemos mucho con el tema de la inseguridad y el narcotráfico, ¿no? En Ciudad de México la delincuencia es más sistemática y pese a que está presente, la influencia del narco no se nota tanto en acciones concretas, ¿no? A diferencia en estados como el de Sinaloa, como decía Josep, en el norte, donde allí lo que les interesa a los cárteles es controlar esos estados fronterizos para asegurar las rutas tanto de las sustancias como puede ser de armas, incluso también de migrantes. Claro. Es decir, el problema de la Ciudad de México no es el narcotráfico, es la delincuencia en otros... Común, muy marcada, obviamente es una ciudad peligrosa, pero no es el problema de violencia que vemos en otras partes de México. Y eso ya, esas lógicas, es un país muy inseguro, pero de formas muy diferentes dependiendo de dónde estés. Que por cierto, hay que decir que ha bajado muchísimo esa inseguridad, sí. ¿No? Cuando tú vives allí, yo pasé 4 meses y no tienes esa sensación que puedes tener en otros lugares. Te sientes muy seguro, depende del barrio en el que estés, porque obviamente la desigualdad es muy grande entre una colonia u otra, como dicen ellos ahí, las colonias no es un barrio, se nota muchísimo la diferencia, pero vaya, es una ciudad que creo que su inseguridad ha bajado de una manera bastante exponencial. Claro, pero también es un símbolo del propio Estado que la capital tenga que ser más o menos segura o al menos no tener retos a lo que es el monopolio de la violencia del Estado en lo metido en la capital, porque si no ya es como ¿qué eres? ¿Qué poder tienes? Pero esto es lo que decíamos, ¿no? Que donde el Estado no llega, y eso va a marcar mucho a México, llega, por ejemplo, otras instituciones, como en el caso del narco, que en algunos lugares financia escuelas, hospitales, incluso construye carreteras, ¿no? Suplanta al Estado. Y lo que también es, ojo, una forma de blanquear dinero y demás y legitimarse popularmente. Y es lo que decíamos, que parte de la población mexicana durante mucho tiempo puede acabar viendo a esas organizaciones paraestatales con buenos ojos, decir, oye, pues si aquí el Estado no llega, pero estos señores me dan aquí educación y sanidad y carreteras, pues oye, ni tan mal. Me quiere sonar que en Sinaloa, que es donde opera uno de los cárteles más poderosos, llega a haber hasta mausoleos a los narcotraficantes, o sea que es una institución venerada o reconocida. Sí, el culto a la Santa Muerte. Es una veneración como la veneración de la Virgen de Guadalupe. Tienes el culto a la Santa Muerte, ¿no? Que lo ves en muchos barrios de Ciudad de México también. Sí, también está el tema de como el ensalzar la cultura del narco. Esto los mexicanos escriben mucho sobre ello. Y esta escritora que recomendé creo que fue el episodio del libro, Dalia de la Cerda, habla, que es mexicana, habla también mucho de esta cultura del narco y de cómo se ensalza y también de esas, como la visión de clase en torno a todo esto es súper interesante. Sociológicamente es interesante, es una súper recomendación. Sí, y eso, y volviendo a lo que nos ocupaba, que era esa pérdida de los estados norteños, esta derrota deja también una impronta en el carácter mexicano que pues difícilmente se va a poder borrar y que se suma también a ese relato que tienen de la colonización, ¿no? Que hay un pesimismo generalizado, ¿no? Primero fuimos colonizados, después Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio. Entonces, este relato va a marcar una posición de cierta subordinación en México hacia su vecino del norte que se va
va a desarrollar durante el siglo XX, aunque con ciertas variaciones, ¿no? Hay un pesimismo ahí inserto que también estar como a la sombra, ¿no? les determina mucho.